Hermanos, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. El Señor nos bendiga abundantemente. Sean bienvenidos a la lectura que el día de hoy nos ofrece la liturgia de la palabra. Como siempre lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Invoquemos a nuestra Madre, la Santísima Virgen María, que interceda por nosotros en todo momento. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. La primera lectura del libro del eclesiástico Siráside en su capítulo 47, versículos del 2 al 13. Como se aparta la grasa para los sacrificios, así fue escogido David entre los hijos de Israel. Él jugaba con leones como si fueran cabritos y con osos como si fueran corderos. Joven aún, mató al gigante y lavó la deshonra de su pueblo. Hizo girar su honda y de una pedrada derribó la soberbia de Goliat. Porque invocó el nombre del Dios Altísimo. Él le dio fuerza a su brazo para aniquilar a aquel poderoso guerrero y restaurar el honor de su pueblo. Por eso celebran con canciones su victoria sobre 10,000 enemigos. Y lo bendecían en nombre del Señor. Ya cuando era rey peleó con todos sus enemigos y los derrotó. Aniquiló a los filisteos y quebrantó su poder para siempre. Por todos estos éxitos daba gracias al Dios Altísimo y lo glorificaba. Amaba con todo el alma a su Creador y le entonaba canciones de alabanza. Instituyó salmos para el servicio del altar, que con sus voces hicieron armoniosos los cantos. Celebró con esplendor las fiestas y organizó el ciclo de las solemnidades. El santuario resonaba desde el alba con alabanza al nombre del Señor. El Señor le perdonó sus pecados y consolidó su poder para siempre. Le prometió una dinastía perpetua y le dio un trono glorioso en Israel. Por sus méritos le sucedió un hijo sabio que vivió en paz. Salomón fue rey en tiempos tranquilos porque Dios pacificó sus fronteras. Le construyó un templo al Señor y le dedicó un santuario eterno. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Al Salmo 17 respondemos, bendito sea Dios mi Salvador. Perfecto es el camino del Señor y firmes sus promesas. Quien al Señor se acoge, en él halla defensa. Bendito seas, Dios mi Salvador. Bendito seas, Señor, que me proteges. Que tú, mi Salvador, seas bendecido. Te alabaré, Señor, ante los pueblos y elevaré mi voz agradecido. Bendito sea Dios, mi Salvador. Tú concediste al rey grandes victorias, y con David tu ungido, y con tu estirpe. Siempre has mostrado, Señor, misericordia. Bendito sea Dios, mi Salvador. Aleluya, aleluya. Dichosos los que cumplen la palabra del Señor con un corazón bueno y sincero, y perseveran hasta dar fruto. Aleluya, aleluya. Queridos hermanos, les presento la proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, como la fama de Jesús se había extendido tanto, llegó a oídos del rey Herodes el rumor de que Juan el Bautista había resucitado y sus poderes actuaban en Jesús. Otros decían que era Elías y otros que era uno de los profetas.
comparable a los antiguos. Pero Herodes insistía: es Juan a quien yo le corté la cabeza y que ha resucitado. Herodes había mandado a apresar a Juan y lo había metido y encadenado en la cárcel. Herodes se había casado con Herodías, esposa de su hermano Filipo, y Juan le decía: no te está permitido tener por mujer a la esposa de tu hermano. Por eso Herodes lo mandó encarcelar. Herodías sentía por ello un gran rencor contra Juan y quería quitarle la vida, pero no sabía cómo, porque Herodes miraba con respeto a Juan, pues sabía que era un hombre recto y santo, y lo tenía custodiado. Cuando lo oía hablar quedaba desconcertado, pero le gustaba escucharlo. La ocasión llegó cuando Herodes dio un banquete a su corte, a sus oficiales y a la gente principal de Galilea, con motivo de su cumpleaños. La hija de Herodías bailó durante la fiesta y su baile le gustó mucho a Herodes y a sus invitados. El rey le pidió entonces a la joven: pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró varias veces: te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Ella fue a preguntarle a su madre: ¿qué le pido? Su madre le contestó: la cabeza de Juan el Bautista. Volvió ella inmediatamente junto al rey y le dijo: quiero que me des ahora mismo en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se puso muy triste, pero debido a su juramento y a los convidados, no quiso desairar a la joven, y enseguida mandó a un verdugo que trajera la cabeza de Juan. El verdugo fue, lo decapitó en la cárcel, trajo la cabeza en una bandeja, se la entregó a la joven y ella se la entregó a su madre. Al enterarse de esto, los discípulos de Juan fueron a recoger el cadáver y lo sepultaron. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, invoquemos la acción del Espíritu Santo en nuestra vida. Digamos todos: ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones con tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Bien, pues sean bienvenidos a la meditación del Santo Evangelio el día de hoy. Como en las lecturas de días anteriores hablábamos de David, que a pesar de que él había tenido sus grandes pecados, pero Dios fue misericordioso con él, porque vemos aquí en la lectura que dice que, aquí dice, amaba con todo el alma a su Creador y le entonaba canciones de alabanza. Eso quiere decir de que David tenía un corazón bueno, un corazón que sabía cómo agradar a Dios, cómo agradar a ese Dios que nos creó, a ese Dios que nos da todo. Bueno, en sí, al Dios que es dueño de todo. Porque, pues, si tenemos algunas cositas, el Señor solamente nos las ha prestado. Nos ha dado la oportunidad de ser administradores de sus cosas. O sea que los centavos que tengo entre la bolsa no son míos, solo me los prestó para administrarlo. Aquí nos da la oportunidad de conocer verdaderamente el corazón del rey David. Y por eso fue que fue un rey muy próspero, porque todo lo ponía en las manos del Señor. Todo lo ponía en las manos del Señor.
Pero como sabemos, el demonio siempre está, como dice San Pablo, como león rugiente buscando a quien devorar. Pero eso sí, cuando tomamos partido en que nos arrepentimos de nuestros pecados, pues el Señor es misericordioso con nosotros y nos da la oportunidad, así como hizo con David, que dice que le perdonó sus pecados y consolidó su poder para siempre. Por eso es de que al rey David se le atribuyen todos los salmos, porque pues aquí lo dice, ¿verdad? Él creó salmos para alabar al Señor, al Dios creador, y nosotros nos damos cuenta en esto, que desde muy pequeño Dios lo bendijo, Dios le dio la sabiduría y le dio la fuerza para poder hacer cosas eh, especiales, matar al gigante Goliat, pelear con osos, pelear con leones. Eso solamente es una fuerza que Dios da a ciertos elegidos. Pero bueno, nosotros nos dio la fuerza también para pelear contra el enemigo, para pelear contra Satanás, para pelear contra el demonio, contra el Chucky, que es lo mismo. Pero aquí nosotros nos damos cuenta de que el Señor también nos dio armas para poderlo hacer. Lo que pasa es de que nosotros no le hacemos caso. Lo que pasa es de que nosotros dejamos pasar la palabra de Dios. Nosotros eh, dejamos que esos poderes pues estén ahí guardados. Pues no los vamos a ver nunca que se nos puedan revelar como eh, al rey David, de que dice que jugaba con los osos, jugaba con los leones. Hay que buscar ese poder interno que el Espíritu Santo nos da para vencer verdaderamente al enemigo. Bueno, el Salmo también nos dice algo bonito. Bendito sea Dios, mi Salvador. Dios envió a su único Hijo para que nos salvara. Y cuando nosotros entendemos verdaderamente el significado de que Dios envió a su Hijo, pues vamos nosotros realmente a ver la presencia de Dios. Pero si nosotros no le hacemos caso ni nos introducimos a la palabra de Dios, pues toda la vida vamos a vivir así. Nunca vamos a profundizar lo que es el aprendizaje de la palabra de Dios. Dice la aclamación del Evangelio: dichosos los que cumplen la palabra del Señor con un corazón bueno y sincero y perseveran hasta dar fruto. Qué bonita la antífona, porque nosotros, dichosos, dicen los que cumplen la palabra del Señor, pues estamos tratando de cumplirla, estamos tratando de hacer cosas importantes para que agradara al Señor, así como David lo hacía. Eh, Dice con un corazón bueno y sincero y que persevera hasta dar fruto. ¿Qué fruto hemos dado? Ya hemos dado algún fruto, ya nosotros podemos decir, eh, ya nosotros somos de corazón bueno y sincero, ya nosotros podemos decir que hemos perseverado en los caminos del Señor para poder dar el fruto. ¿Recuerdan la parábola del sembrador? De aquellos granos que cayeron en la tierra, otros en los espinos, otros en las rocas, pero unos cayeron en tierra buena. Esperemos que todos, ahí sí que ustedes y yo, seamos esos granos que cayeron en tierra buena y que pues empecemos a dar ya, dice la lectura, el 30, el 60, el 100%, pero algo tenemos que estar dando.
La palabra de Dios el día de hoy en el Santo Evangelio nos narra algo, una lectura bien conocida, porque ya esta lectura nosotros la hemos meditado, la hemos analizado mucho tiempo, muchas veces, pero sucede lo mismo. Cuando no le ponemos atención, pues la escuchamos en el momento y se nos olvida al salir del templo. Precisamente eso es lo que pasa con las semillas que cayeron en el camino. Las semillas que cayeron en el camino, dice, son aquellas que pues caen y empiezan a como que echar raíz, pero viene el demonio, dice, y les hace olvidar lo que se escuchó. Entonces, pidámosle a Dios siempre que nos dé la sabiduría para entender su palabra y para principalmente ponerla en práctica. Escuchamos el relato nuevamente de San Juan Bautista, pero primero dice que la fama de Jesús se había dado a conocer en toda la región y había llegado hasta el palacio de Herodes. Hasta ahí había llegado la fama de Jesús. Y como Herodes, él fue el que decapitó a Juan Bautista, pues por su corazón pasaba la culpabilidad de haber decapitado a este hombre, de haber decapitado al profeta. Entonces tenía un sentimiento de culpabilidad y pues pensó que había resucitado Juan Bautista al saber que Jesús estaba ya ejerciendo su ministerio. Dice, dice el rumor de que Juan Bautista había resucitado. Esto es importante porque nosotros vemos que solo al escuchar que había resucitado Juan Bautista, pues ya le entró ese temor, ya le entró ese malestar de que saber de que el profeta estaba nuevamente en la predicación. Pero ya sabemos nosotros que Jesús había empezado su ministerio. Dice, otros decían que era Elías y otros que era un profeta comparable con lo de los antiguos, pero Herodes insistía, es Juan a quien yo le corté la cabeza y que ha resucitado. O sea, él sí le puso atención a Juan el Bautista y sentía un cariño por él, pero vamos a escuchar más adelante que el problema radicó en la mujer de Herodes, que realmente pues no era la mujer de él, sino que era, ahí sí que estaban en un adulterio, porque este hombre le había quitado la mujer a su hermano. Y ahí sí que hermano de carne, no digamos hermanos como solemos decirnos, no, eran hermanos de carne. Realmente, pues, para poder nosotros interpelarnos aquí, es necesario un encuentro personal con Jesús para que de veras nosotros nos enamoremos de Jesús, nos enamoremos de su ser, de su palabra, de todo lo que Él nos dice. Cuando nosotros esperamos el día para ir a misa, pues así como nosotros sentíamos el sentimiento de amor cuando, ejemplo, conocí a mi esposa, pues
necesitaba o era el sentimiento de estar a cada ratito con ella, buscándonos. Así tiene que ser el sentimiento y con Jesús más todavía, porque realmente Él es el dueño de todo. Él es, dice, el amor de los amores. Y quien conoce ese verdadero amor, pues ya no va a dudar en ir a la Santa Eucaristía. Ya estar preparando media hora antes, a ver a qué horas estamos ya. O en la adoración al Santísimo. No esperar a que nos estén diciendo, ahí vas al Santísimo, ahí vas a la adoración, hoy es día de jueves eucarístico, hoy va a estar Jesús. No, de nosotros, de ese corazón que el Señor encontró en David, ese corazón es el que necesitamos encontrar nosotros. Pero para eso necesitamos un encuentro personal con el Señor. Pero si todavía no lo tenemos, busquémoslo, porque esa va a ser la manera de cómo el Señor nos va a dar la directriz para nuestra vida. Dice aquí, Herodes había mandado a apresar a Juan y lo había encarcelado en la cárcel y encadenado. ¿Por qué? Porque Juan Bautista le decía las cosas en su cara, le decía sus verdades en la cara, lo señalaba, y cuando se le señala el pecado a una persona, pues le cae mal. Cuando en nuestros grupos de iglesia se señala a alguien que está actuando mal y se le dicen las cosas, le cae mal. Algunas cosas nos pueden caer mal, pero esto se da. Esto se da. Y esto es precisamente, Herodes lo mandó a encarcelar, no sabiendo que más tarde él lo iba a matar. Dice, lo que le decía Juan Bautista, no te está permitido tener por mujer a la esposa de tu hermano. Por eso Herodes lo mandó a encarcelar. O sea, le tapó la boca. Le tapó la boca para que no le siguiera, no lo siguiera señalando y diciéndole las cosas que estaba haciendo mal. Entonces, en la iglesia, que no nos caiga mal las cosas que estamos haciendo mal, porque eso es bien para nosotros, es para corregir errores. Imagínense, este era un pecado que está escrito en la ley, del cual Herodes estaba actuando mal, pero como nunca había tenido un encuentro con el Señor, le daba igual todas las cosas. Eh, Nosotros podemos preguntarnos también qué hemos escuchado de Jesús. Le hemos puesto atención, somos de las personas que nos entra acá y nos sale en el otro oído. ¿Será que lo hemos puesto en práctica? ¿Será que la palabra de Dios verdaderamente me edifica? ¿La palabra de Dios me hace un verdadero hijo de Él? Eh, o sea, si nosotros pensamos que las palabras que hemos leído en la Biblia, las palabras de ese sagrado libro, pueden ser una historia donde cada uno de nosotros puede ser el protagonista. Hoy estamos viendo lo que Herodes hacía, pero dentro de este gran relato hay bastantes personajes. Tenemos a Herodes. Herodes tenía un poder, pero, pero no tenía la razón, eh, sin voluntad. Tenía el poder, pero solo escucha, no toma la decisión correcta. ¿Cuántas veces nosotros sabemos que lo que estamos haciendo mal, pero seguimos necios en los planes que tenemos?
pero sí sabemos porque Dios ha dado la inteligencia para saber que lo que estamos haciendo es malo. Pero como solo nos dejamos llevar por lo que nos digan, y en este caso, Herodes atendió a la mujer, a Herodías, que le pidió la cabeza de Juan el Bautista. Herodes tenía el poder, pero era mero bruto, le decimos nosotros acá, porque se le ocurre ofrecer cosas que, que no eran cosas para bien. Porque imagínense, se le ocurre ofrecer la mitad de su reino. Se le ofrece, se le antoja ofrecer lo que le pida la mujer. Es cosa de que nos cuestionemos. Tenemos primeramente que escuchar y tomar la decisión correcta, porque de verdad nosotros nos podemos convertir en esas personas tontas que hacemos cosas que no debemos. Al final de cuentas, él tuvo que sacrificar a alguien a que dice que él le gustaba oír a Juan el Bautista, le gustaba escuchar su palabra, le gustaba escuchar lo que él le decía, pero por el ofrecimiento que hizo, tuvo que decapitar a Juan el Bautista. O sea, él se convirtió en un asesino de un profeta. Miren hasta dónde llevan la situación por no tomar decisiones exactas, decisiones erradas. Nosotros, eh, como vuelvo a repetir, cuántas veces nosotros sabemos que las cosas que estamos haciendo son malas, pero seguimos de necios haciéndolas. ¿Por qué? Porque no sabemos escuchar la palabra de Dios. Entonces, que no nos convirtamos en esos necios de hacer las cosas solo por querer hacerlas. Tenemos a Juan como personaje también, quien nos está acercando a Dios. Eh, por eso, cuando leemos la Sagrada Biblia, eh, nosotros la leemos, la escuchamos, pero lo que menos hacemos es obedecer. No obedecemos la Sagrada Escritura. No la obedecemos según la palabra que Él nos dice. Eh, cuando escuchamos nosotros la tentación, porque a nosotros se nos presentan tentaciones de una o de otra manera. Tentaciones de dinero, tentaciones de no ir a la iglesia, tentaciones de pereza, tentaciones de mentira, tentaciones, una infinidad de tentaciones. Pero las tentaciones ahí están. El pecado es hacerles caso, hacerles caso. Una mentira. Ahora dice las mentiras piadosas. No, no, mentira es mentira, mentira es mentira. No vamos a licuar el evangelio, a buscarle otra forma de decirlo. No, mentira es mentira, hermanos. Y cuando nosotros le abrimos la puerta al demonio, ya nos fregamos. Ahí sí ya nos llevó la fregada, porque ya el enemigo sabe de qué canía cojeamos. Y ahí va a estar puyando y puyando hasta que nos haga caer. Tenemos a Herodías. Herodías era una mujer que astuta, astuta, pero todas las cosas que de ella venían eran del demonio, porque le pidió la cabeza de Juan el Bautista porque ella sentía que con todo lo que decía Juan, Herodes se iba a arrepentir y
la podría haber echado del palacio. Entonces ella dijo, matamos a Juan el Bautista y se acabaron los problemas. Ya no va a haber quien nos diga las cosas y pues no fue la mitad del reino, sino todo el reino del que se apoderó esta mujer. Esto es importante porque esta mujer le guardaba un rencor a San Juan Bautista. Y así es como mucha gente guarda rencor en su corazón, guarda rencor y espera el día en que su enemigo, que es su hermano, caiga para reírse de él. Pero vuelvo a repetir, no le abramos la puerta al demonio, porque allí es donde se cuela y se fregó. Como les decía, analicemos cuántas tentaciones tenemos. Mencionamos algunas, pero son muchas. Tenemos a Salomé, esa mujer, esa joven que habla el Evangelio, de que bailó para Herodes. Otro pecado de Herodes, el ver a la mujer, al ver la carne, al ver lo humano. ¿Por qué? Porque él no había conocido a Jesús, no había tenido su encuentro personal con él. A él le gustaba escuchar, pero nunca ponerle atención. Y esta mujer lo cautivó con su baile, dice. Y eso es lo que hace el demonio, disfrazarse de ángel de luz para poder llegar a nosotros. Les decía ayer, él nunca va a llegar como nosotros en las imágenes lo conocemos, con cachos, colorado, con cola, porque pues nos daría miedo. No, él envía ángeles de luz, pero no la luz de Cristo, no la luz que Él nos da, no. Este es la luz mala que existe, porque volvemos a recordar, era el ángel de luz cuando estaba en la corte de Dios. Bueno, entonces, de verdad, que en nuestro corazón no tengamos sentimientos de venganza, sentimientos de rencor, sentimientos de querer aniquilar al hermano. Que no suceda eso, porque el Señor sí castiga. Dice, ya al final, cuando le llevaron la cabeza de Juan el Bautista, dice que el rey no pudo hacer ya nada, ya había ofrecido hasta la mitad de su reino y tuvo que eliminar a Juan Bautista. Por eso les decía al inicio que es un rey con todo el poder, pero sin la razón de qué hacer con el poder, ni la voluntad de hacer las cosas bien, ni la decisión de hacer correctas las cosas. Entonces, que a nosotros no nos suceda lo que nos sucedió a estos personajes y no sé si en algunos de los personajes pues nos podemos ubicar. ¿Qué somos nosotros? Si Herodes, Juan, Herodías, así son Juan, pues excelente, porque Juan decía la verdad, Juan decía las cosas directas. Si somos eso, pues qué bueno, ¿verdad? Qué bueno. Pero si somos los otros personajes, estamos un poquito como que necesitamos del encuentro personal con, con nuestro Señor. Jesucristo nos mandó a ser felices, eh, pero felices en el amor de Cristo, no felices como la pasaba Herodes haciendo grandes banquetes y, y metiendo la pata a cada rato, porque realmente
él en esa fiesta metió la pata en darle el poder a su mujer. Eh, Les decía que cuando nosotros decimos una mentira o cuando empezamos como que a decir, es que sí, pero es que no, eso no es así. Dice la palabra de Dios que tu sí sea un sí y que tu no sea un no. Pero cuando ya empezamos a decir otras cosas, esas cosas vienen del demonio, dice. Entonces, para nosotros es necesario que, pues aunque sea corto, sí, no. Si viene alguna explicación después, pues qué bueno, pero sí o no. Y realmente, pues aquí, pues se nos habla, ¿verdad?, de que nosotros los católicos ignorantes, dice, ofendemos a Dios. Ofendemos a Dios porque vamos a ser como Herodes, que tenemos la palabra de Dios, tenemos el poder que Dios nos ha dado y nos dio el poder para machucar serpientes, para machucar escorpiones, para liberar personas enfermas, para poder sacar espíritus inmundos. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? ¿Por qué no lo hacemos? Porque no nos formamos, porque no queremos entender la palabra de Dios. No, cuando nosotros no nos queremos formar, no entramos en contacto con la palabra de Dios. Miren, eso es bien difícil para nosotros. Y pues aquí el rey Herodes era un ignorante, a pesar de tener el poder. Ignorante porque no supo qué hacer con el poder. Dijo tantas babosadas que al final paró matando a un inocente, paró matando a alguien que decía la verdad y que le gustaba escucharlo. Que no nos pase eso. Formémonos, introduzcámonos a conocer la palabra de Dios y ya no nos perderemos. Porque recordemos aquel dicho que dice que tanto va al cántaro al agua que al fin termina por rebalsarse. Y así es el Señor, nos tiene tanta paciencia, pero también Él sí se enoja, se enoja. Dos reyes en la Biblia nosotros escuchamos que celebraban su cumpleaños. El rey Herodes y el faraón de Egipto. Son reyes que vivían en la opulencia. Que no nos pase a nosotros con aquel otro dicho que dice, yo perdono, pero no olvido. Entonces no está haciendo nada. No, que nuestro corazón sea como el que encontró Dios en el rey David. Un corazón que alabe al Dios Altísimo, porque para eso fuimos enviados a esta tierra. Que la palabra de Dios habite en nuestro corazón. Si Dios lo permite, nos vemos mañana en el Santo Evangelio. Recordando, compartan esto. Le puede servir a alguien, le puede servir a alguien y ustedes van a ser partícipes de esa bendición recibida. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El Señor nos bendiga abundantemente. Nos vemos mañana, si Dios lo permite, en el Evangelio diario.